El viaje a la primera mitad del siglo XIX para visitar hechos determinantes de nuestra historia es un viaje que investigadores y lectores hacemos más o menos habitualmente. El viaje a ese mismo periodo para visitar algún que otro fenómeno, digamos, artístico, la invención de la gauchesca o la primera audición del himno nacional, aunque evidentemente más peculiar, tiene de todos modos sus buenos antecedentes. Mucho más raro, sin duda, es viajar a aquel medio siglo inaugural para visitar la parte más viva y física de aquellos orígenes de nuestra cultura. Las imprentas, las librerías, la circulación y la lectura de libros, folletos y páginas sueltas. De esa dimensión material de la cultura en nuestro país, principalmente en Montevideo, entre los años 1807 y 1851, ya vamos a averiguar qué acontecimientos marcan esas fechas tan señaladas, se ocupa el crítico y docente Pablo Roca en un volumen titulado Historias tempranas del libro, impresores, textos, libreros en el territorio oriental del Uruguay, y allí las fechas, 1807, 1851, que ha sido publicado por Linardi y Rizzo, que reúne escritos diversos, algunos inéditos, otros revisados de publicaciones anteriores, y que motiva esta conversación acerca entonces de nuestra historia del libro. Pablo Roca tiene la amabilidad de acompañarnos acá en estudios. Bienvenido, Pablo. Gracias. Gracias por la invitación y la amabilidad de ustedes por haberme invitado. Bueno, Pablo, para un resumen somero de tus actividades actuales, críticas y docentes, ¿en qué te encontramos en este 2021? Bueno, yo hago unas cuantas cosas haciendo siempre lo mismo. Ha sido un poco la constante de la vida de uno. Pero bueno, yo soy profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, y en este momento estoy terminando un curso sobre Machado de Assis en literatura brasileña, que dicto ocasionalmente en el grado, que es, bueno, una de las cosas más lindas que a uno le puede pasar, leer a Machado de Assis, y que ciertamente tengo un grupo de estudiantes muy entusiastas. Porque lo que te ocupa de manera central en Humanidades es la literatura uruguaya. Bueno, sí, claro. ¿No? Sí, bueno, mi cargo se supone que es ese, de profesor titular de literatura uruguaya, pero cabe la posibilidad de dictar otro tipo de cursos dentro del departamento. Y bueno, también trabajo en el posgrado, ¿no? Estoy dando ahora mismo el seminario de tesis de maestría y también el seminario de tesis del doctorado. Pero bueno, lo que sustancialmente soy es un lector, ¿no? Y bueno. ¿Cuántos años, Pablo, enseñando y escribiendo? Bueno, primero en la educación secundaria, a partir del año 85, y luego en la vida en la universidad, tanto aquí como en el exterior, principalmente en Brasil, en México y en Argentina, en algunos otros lugares también, pero sobre todo ahí, desde el 90 y tantos, ¿no? 90 y pico, fines de los años 90. Bueno, son unos cuantos. Hay una trayectoria. Pero espero seguir, ¿no? Para ir, Pablo, entrando en nuestro tema a través de algunas generalidades, ¿son los estudios acerca de la historia del libro, la historia física del libro, podríamos decir, un entusiasmo académico nuevo y confirmado, suficientemente extendido y propio de estos tiempos? Mirá, trabajos de esos así bien arduos como Sociología de los textos de Donald Mackenzie, o más conocidos como Una historia de la lectura de Alberto Mángelo, Librerías de Jorge Carrión, o hasta novedosos y populares como El infinito en un junco de Irene Vallejo, parecen confirmar algo así como un fenómeno llamado historia del libro. ¿Qué decís? ¿Cómo deberíamos entenderlo? Bueno, eso es interesante lo que planteas, realmente es muy interesante, porque es un campo de trabajo hasta cierto punto nuevo, que se funda tomando en cuenta distintas líneas que convergen, digamos, en este campo.
digamos, se funda en la posguerra, en la posguerra mundial, quiero decir, ¿no? Hay un libro importantísimo de Lucien Febvre y Henri Jean Martin que se llama Historia del libro, ¿no? Que en español está publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. Si no recuerdo mal, es un libro muy grande que aparece por ahí, por los, digamos, 1950, más o menos por esa fecha, que supone un movimiento fuerte por parte de aquellos historiadores que se dedicaban en general a las cosas que se dedican los historiadores, que es decir, a la vida política, militar, social, todo esto, hacia la consideración del libro como una manera de entender el mundo. Esto abre toda una escuela que en Francia es muy fuerte y cuyo quizás su representante más notorio y tal vez más fuerte sea Roger Chartier, quien ha venido. Lo hemos tenido acá. Claro, ahí está. Pero por otra parte hay una línea también en el mundo anglosajón, que tiene ahí dos grandes representantes, hay más desde luego. Uno es Martin Lyons, que en verdad creo que es australiano, pero está en Estados Unidos, y el otro es Robert Darnton, que llegó a ser director de la Biblioteca del Congreso hasta hace poco tiempo. Es decir, es gente que viene sobre todo de la historia y que empieza a verificar que la historia, si algo es también escritura, y que por lo tanto el trabajo a propósito de las formas de la escritura y no solamente de sus significados y de las maneras de circulación de los soportes, claro. Exactamente, y de quienes han participado de todo esto, es decir, lo que Darnton creo que llama los mediadores culturales, los tipógrafos, los libreros, los correctores y demás, no solamente constituyen el fenómeno material del libro, sino que también contribuyen a la creación de un mundo, ¿no? Ese es un tema así, a la creación de un mundo propio. Bueno, después está ¿qué es lo que los libros dicen? Es decir, a mí me parece que la cuestión de la historia del libro tiene un límite epistemológico, es decir, un límite en relación con el conocimiento, la producción de conocimiento en sí, y es que tal vez se quede un poco en el campo de la descripción de los fenómenos, porque hablar del lector como si fuese una entidad abstracta, no es cierto. Existen tantos lectores cuantos sujetos existan, ¿no? Me acuerdo que ciertamente Rodó dice eso en uno de esos apuntes finales que escribió en un libro que finalmente no terminó, que se llamaba Proteo. Hay tantas Ilíadas y tantos Hamlets, decía Rodó, cuántos lectores de estas obras existan. Bueno, entonces el objetivo del lector queda a veces, me parece, un poco en suspenso. Quizás sea un enigma que no se pueda resolver. Y otra cosa que queda en suspenso, en general, es la potencia misma de los textos. Así que a mí lo que me interesó fue tratar de correlacionar estos tres elementos, o sea, lo material, perseguir lo que Adolfo Prieto llama el espectro del lector y la dimensión significativa de los texos. Mirá, ¿por qué otra generalidad? Una especie de locura, ¿no? Bueno, para cumplir todo eso, ¿no? No, es una meta grande, evidentemente, pero bueno, después también hay un gran trabajo, ya te voy a preguntar específicamente, pero mirá, ¿por qué otra generalidad te quiero preguntar? Hace poco en la última feria del libro me llamó la atención cierta, ¿cómo decir?, ambivalencia entre la muy buena oferta que tenía el stand en el que estaban los libros publicados por el Departamento de Publicaciones de la UDELAR y una cosa como de poco movimiento allí, ¿no? Y mirá lo que te quiero preguntar, vos sos, en tanto que hombre de letras, Pablo, que profesor universitario, en fin, lo que en general, de este lado de la cultura y la educación en el que nos encontramos nosotros, los que vamos a las librerías a buscar libros por placer, por encantamiento, por lo que sea, llamamos un intelectual, ¿no?
Y mi pregunta es, ¿cómo observas la relación actual entre quienes escriben desde la academia y precisamente nosotros, los lectores comunes, digamos? Como decía Virginia Woolf, que tomamos nuestras decisiones lectoras, desde luego, muy libremente, ¿no? ¿No consideras que hay una distancia quizá excesiva en esa relación y que entonces como consecuencia después se da una circulación demasiado interna de esas producciones? Sí, probablemente sacando algunos momentos muy localizables, si es que se puede manejar esa imagen, siempre fue así. Siempre fue así. Es decir, no es fácil, porque es un problema, en último término, me parece, de mercado. Y es así, no solamente acá, sino en casi todo el mundo, ¿no? Las ediciones oficiales en general, no solamente las ediciones universitarias, suelen tener un problema de distribución, que es el cuello de botella del libro. Es decir, alguien puede hacer un libro, hay mucha gente que escribe libros, muchísimos, ¿no? En todas partes. Bueno, ese no es un problema. Luego existen las imprentas, bueno, ahora está toda la cosa electrónica, de manera que las facilidades para su difusión aún es mejor. Pero pensemos en términos de la contextura material del libro. Bueno, eso tampoco es un problema. También hay librerías que los podrían vender. El problema es cómo se distribuyen los libros, ¿no? Cómo llegan, cómo se difunden, ¿no? ¿Te parás ahí? No tanto en las cualidades de los autores académicos para comunicar lo complejo. No creo. La comunicación de lo complejo, las cosas siempre son complejas, ¿no? Es decir, hay distintos niveles, hay distintos niveles, ¿no? Hay algunas cosas que son complejas y que necesariamente deben serlo, porque tienen que estar destinadas a un público que no tiene por qué ser mayoritario, es decir, no es lógico que lo sea. Sí. No, yo qué sé, porque luego hay otras maneras de divulgar, es decir, de bajar no el nivel, sino bajar las, digamos, las cargas conceptuales. Exacto, ¿no? Difundir de una manera un poco más simple conceptos más complejos, ¿no? Bueno, los caminos siempre son múltiples, no van en una sola dirección. Lo único de pronto no bueno, digamos, es que varios de esos trabajos no tengan necesariamente siquiera una visibilidad más o menos clara, aún para aquellos que están en este campo, ¿no? A veces puede pasar eso. Pero a esta altura, no sé, ¿no? Porque viste que ahora uno pone cualquier cosa en un buscador de internet y todo aparece. Es curioso, vivimos en un mundo en que la información prolifera y a su vez tenemos la sensación de que sabemos muy poco, ¿no? Que estamos muy poco informados. Los accesos parecen estar ahí, lo que tal vez no se termina produciendo es ese, digamos, empujoncito para el encuentro. Claro. Hay otra cosa también, así. Y es que la confección de un libro, y hablo de la parte ahora material, todos sus procesos posteriores, suponen una inversión grande. Y en consecuencia, en general, un costo que de pronto la gente no está en condiciones de afrontar o prefiere no hacerlo. Todo dependerá de qué cosa, ¿no? Pero, a su vez, los nuevos medios facilitan muchísimo, bajan muchísimo los costos. Entonces, el libro está situado ante una situación, ante una encrucijada compleja de su propia, en parte de su supervivencia, sobre todo en algunos campos, específicamente en el campo, digamos, de la investigación, en términos más generales, pero uno podría decir en la investigación humanística. Por ejemplo, en las traducciones, ¿no? Las traducciones de textos que están destinados a públicos en principio más o menos reducidos, están con problemas. Están con problemas últimamente, porque es muy difícil que una editorial
afronte el gasto, claro, de pagarle a un traductor, que es un trabajo complicado, largo. Yo he tenido horas de felicidad haciéndolo, sobre todo de literatura, pero brasileña en particular, pero para después vender muy pocas copias y sobre todo que aparezca alguien con un celular nomás, le saque fotos y eso pasa, ¿no? Sí, Pablo, yendo a la... Entonces yo por eso me refugio en el siglo XIX, de nada de esas cosas. Yendo a tu libro y mirá, precisamente a la materialidad del libro, un libro sobre libros como Historias tempranas del libro, ya decíamos, Linardi y Rizzo, 2021, no podía acaso estar hecho así nomás, ¿no? Hay claramente un cuidado especial. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, el espesor del papel, de las hojas. ¿Cuál es brevemente la historia de la edición y publicación de este nuevo libro tuyo? Bueno, eso es una investigación larga mía, en la que, digamos, en la última década por lo menos me he concentrado mucho en este tema y como parte del trabajo que uno hace está, digamos, la enseñanza aquí y afuera, la participación en congresos, etcétera. Entonces algunos de esos textos efectivamente han sido, como dijiste al principio, divulgados en publicaciones académicas, pero después lo que hice fue retomar esos textos y darle una cierta unidad, o espero que sin cierta, darle unidad, la mayor homogeneidad posible. Esto añadiendo además algunos inéditos. No, sí, claro. Sí, un porcentaje importante de cosas que... Y de hecho retoqué todo, rehice todo. Hay algunos capítulos incluso, como por ejemplo el dedicado a Jaime Hernández, que lo debo haber escrito y publicado ya como 4 veces, aparece información nueva. Y entonces sí, uno siempre escribe borradores, ¿no? Es decir, lo que uno hace siempre es muy imperfecto y así, y me parece que así debe ser entendido. Pero este proceso iba de la mano, sobre todo en un tipo de trabajo como este, del trabajo de la forma. De la forma, es decir, la elección del papel, de la tipografía, todo esto estuvo especialmente cuidado. A lo largo de todos estos años, y algunos anteriores incluso, uno ha tenido la posibilidad de andar por archivos aquí, en Argentina, y en Brasil, en México, y en España incluso. Entonces, la posibilidad de fotografiar, ahora que tenemos con el celular, por más modesto que sea como el mío, de fotografiar imágenes que de lo contrario no podríamos registrar. Y así que fue muy importante incluirlas, ¿no? Es parte del proyecto. Y la editorial, particularmente Álvaro Rizzo, que está a cargo de esta tarea, se avino a elegir un papel, y se empeñó incluso en elegir un papel apropiado para este libro, que de algún modo diera como la sensación de ser una publicación de aquellos años, ¿no? Un papel de gramaje, como se le llama en la jerga, grande, como, digamos, con un espesor considerable. Lo que tenemos es un libro físico que honra su tema de manera muy directa. Eso digamos. Espero, la verdad es que a mí me gusta. Inclusive la tipografía de la tapa, que era algo que comentábamos antes de comenzar, fue tomada, ahí hubo un gran trabajo del diseñador, ¿no? de un folleto publicado por Hilario Scasubi en la imprenta del Nacional en 1850. Es una tipografía que no existe, que se perdió, que no está entre la inmensa oferta del repertorio tipográfico de Internet. Todo eso se cuidó. Sí. Bueno, historias tempranas del libro, impresores, textos, libreros en el territorio oriental del Uruguay, 1807-1851. ¿Cuáles son, Pablo, concretamente los hechos que marcan esas dos fechas y de ese modo el periodo del que te ocupas? Bueno, habría dos series de hechos, por así decirlo. Bien. Que estas dos fechas indican o marcan. Una primera serie correspondería a las transformaciones que fueron realmente muy impresionantes, ¿no? Políticas, es decir, organizacionales de una sociedad muy precaria, en formación justamente, con muy poca infraestructura de cualquier tipo, para empezar, con muy poca gente, con poquísima gente en ese periodo, ¿no? Y una segunda serie tendría que ver más específicamente con
el mundo de la escritura, es decir, tanto de los lentos, trabajosísimos avances de materiales, cuanto de los correspondientes avances de las publicaciones, es decir, de todo lo que esto implica desde el punto de vista digamos, de las modalidades de las publicaciones, cuanto de las formas de la escritura. Hablo de periódicos, hojas sueltas, libros. Bueno, 1807 es el año de las invasiones inglesas y consiguientemente del ingreso de la primera imprenta que trae el ejército inglés a esta plaza, a Montevideo, que era, como sabemos, una colonia española. Es decir, no había ningún tipo de imprenta, era una máquina chiquita según las descripciones que hay de la época, muy chiquita, y que tenía una calidad de impresión moderadamente buena. Uh-huh. Ellos publican algunos, de lo que ha sobrevivido, ¿no?, algunos bandos o decretos en hojas sueltas, y lo más conocido y que se ha reproducido, ya hay varias ediciones, 2 ediciones en papel y ahora está en internet, el periódico bilingüe The Southern Star, La Estrella del Sur, ¿no?, que está formalmente bien hecho, pero lleno de errores, digo, desde el punto de vista de la disposición de los tipos en el papel. A eso me refiero, pero lleno de errores, de ratas, porque no tenían gente que fuera competente en el oficio. Propiamente, ¿no?, primerizo. Claro, pero ahí esa es una dimensión fuerte del asunto, porque ¿qué es un texto? Que normalmente nosotros pensamos que los libros, es decir, genéricamente los textos, cualquiera sea su forma de discurso, son escritos por alguien, y lo cual es cierto, y que por ahí hay una vía directa de acceso a la lectura. No, en el medio intervienen muchas manos. Entonces, cuando el tipógrafo lee mal, para entonces el manuscrito, y lo reproduce de mala manera, entonces uno lee mal, uno lee otra cosa que no forma parte de la voluntad, digamos, del autor. Hay un capítulo de cadena con muchos eslabones. Hay un capítulo de Don Quijote de la Mancha, que es la visita de Don Quijote a la imprenta de Barcelona, en la que están haciendo una edición de Don Quijote de la Mancha, pero la de Avellaneda, el que le toma la idea, le roba la idea a Cervantes, en la que es muy ilustrativo al respecto, ¿no? Es decir, como Cervantes era completamente consciente de que para la final existencia del texto intervenían muchas manos. Bueno, así que ese sería el primer límite común, digamos, entre la serie histórica y la serie propiamente digamos, del mundo de la escritura. Y el último límite es el fin de la llamada Guerra Grande, claro, que empieza, por lo menos el asedio de Montevideo, el 19 de febrero de 1843, por las tropas combinadas del general Oribe y con el apoyo muy fuerte de Rosas, y que concluye el 8 de octubre de 1851. Entonces se me ocurrió que esa tenía que ser un final, porque ahí también coincide toda la parte, digamos, política con la parte material. A partir de entonces, del 51, al haber pacificación, acuerdos, en fin, nunca fueron tan gratos, o sea, tan plácidos los tiempos, pero de todas maneras sí lo fueron mucho más que antes. El desarrollo de las imprentas, de los periódicos, que además recoge un significativo avance, por lo menos desde el punto de vista técnico, hace que la historia sea otra. De la primera imprenta del fin de la Guerra Grande tengo mucho anotado acá para preguntarte, Pablo. No tantos minutos, te propongo que hagamos una pausa, así elijo, claro, a ver por dónde te ataco. Claro que sí. Ya seguimos. Historias tempranas del libro, impresores, textos, libreros en el territorio oriental del Uruguay, 1807-1851, de Pablo Roca. Estamos conversando entonces
sobre el pedazo inaugural de nuestra historia cultural. Un punto importante, Pablo, a la hora de considerar este tema, evidentemente el de la relevancia cultural del libro como objeto, parece ser el que se cifra en la lección: un libro nunca es meramente un texto, ¿no? Vos lo citabas hace un ratito y lo citás en tu libro a este historiador de la cultura francés, Roger Chartier. ¿Qué es, en pocas palabras, lo que él dice? Si un libro no es meramente un texto, ¿qué es un libro? Y bueno, puede llegar a ser muchas cosas, ¿no? Puede llegar a ser un objeto trivial, puede llegar a ser un objeto que se acerca o que pretende acercarse a una factura artística, que incorpora ilustraciones, que incorpora un tipo de una característica tipográfica que procura no solamente el desciframiento de los signos, sino también el goce de la mirada sobre esta forma que puede ser la letra, ¿no? Y bueno, y es un poco todo eso, y es también la participación de muchas manos, no solamente las manos del autor, y a veces la participación armoniosa y necesaria, y a veces la participación arbitraria, por ejemplo, la mirada del censor, que puede llegar a mutilarlo. La consideración del libro como objeto propicia que, digamos, aumentemos nuestra conciencia de cuántas manos, sí, técnicas o creativas han pesado para que el libro sea lo que es. Después, claro, un dato que sin duda vamos a querer conocer es quiénes en aquel tiempo, ¿no?, con lo que debían ser, lo adivinamos, las cifras de la pobreza y el analfabetismo, sabían leer y podían, de hecho, leer, acceder a los libros y demás objetos impresos que circulaban, ¿no? Yo pienso en la Francia de Flaubert o en la Inglaterra de Dickens, que son inicialmente contemporáneos de los personajes, digamos, de tu libro, cuando de pronto, por ejemplo, las mujeres, los obreros empezaron a poder leer. ¿Cómo era acá ese panorama? Bueno, justamente alguien a quien citábamos hace un rato, Martin Lyons, tiene un artículo muy iluminador en una obra colectiva que dirige Chartier con Guglielmo Cavallo, que es la historia del libro en el mundo occidental. Dice Lyons que en un artículo que se llama Los nuevos lectores, mujeres, niños, obreros. Estos irrumpen, su investigación tiene que ver sobre todo con Europa, particularmente Alemania, Francia, Italia, Inglaterra. La alfabetización crece de manera muy considerable hacia fines del siglo XIX, y aún no hay entonces una competencia de otros medios, de los medios, digamos, audiovisuales, para decirlo rápidamente. Entonces es lo que él llama la época de oro de la lectura. Mirá. Entonces los editores, las imprentas, de manera masiva empiezan a trabajar también a tiro de ese público. En el ciclo que yo tomé aquí, que podría ser considerado, ojalá así sea, una primera parte de un trabajo que podría continuar, en el que te vas a venir acercando, que debería continuar, no sé, pero para eso no sé cuántas vidas necesitaría. De hecho, hice algunas cosas sobre momentos posteriores, pero hay zonas que están completamente intonsas, ¿no? Vacías. Bueno, en ese ciclo estamos ante una sociedad muy pequeña, muy poco poblada, con niveles de alfabetización relativos, que van desde la escasez hacia una progresiva conquista de algunas formas de la enseñanza y de la apropiación, digamos, de la letra. Una sociedad que, por otra parte, empieza pensando en Montevideo y sus alrededores, ¿no? Y el territorio que lo circunda, que está en un conflicto permanente, porque no hay que olvidar que entre 1807 y 1851 tenemos el dominio español, las invasiones inglesas, la reconquista de este territorio por parte de los españoles. Luego, la Revolución Artiguista, su fracaso,
la invasión portuguesa, la sustitución de los portugueses por los brasileños, porque, digamos, se dividen entre ellos, digamos así. Luego la fundación de la República, y a partir del 38 una guerra interna que se desencadena en un largo sitio de casi 10 años. Así que pues, habrá habido cambios. Y desde el punto de vista político y todo lo que esto supone, y los desastres económicos que todos estos conflictos supusieron, o gran parte de ellos, de modo que no debe haber restado mucho tiempo para preocuparse en otros fines más elevados que la guerra, ¿no? Y lo cierto es que además es una sociedad, en particular el puerto de Montevideo y su territorio circundante, que recibe muchos inmigrantes. Es una sociedad esta de muy poca gente, no hay datos censales precisos, pero de pocas decenas de miles de personas. Montevideo tendría 35.000 personas, una cosa así, hacia 1.830 y tantos, según estimaciones, pero más de la mitad eran extranjeros, y no como puede llegar a suponerse hoy, o como dice el lugar común, españoles e italianos, sino franceses en su mayoría, bueno, luego italianos, por ahí después los españoles y gente de distintas nacionalidades u orígenes, inclusive americanos, ¿no? Inclusive indígenas, americanos o mestizos que bajaban del Alto Perú, como por ejemplo los hermanos Aillón, a quienes habría que ponerles su nombre, alguna calle, digo yo. Nadie los recuerda, creo que la primera vez que se los recuerda con cierta energía es aquí, que fueron los primeros impresores competentes que tuvimos aquí, que hicieron, además, cortaron tipos, o sea, inventaron letra para poder hacer libros. Así que era una sociedad chica, pero al mismo tiempo plurilingüe, ¿no? Políglota. Claro. Y entonces, ¿cómo pensar la lectura desde todas esas tensiones? Es muy complicado. ¿De qué hablamos cuando hablamos, Pablo, de protolibreros? Bueno, el prefijo proto significa primero, ¿no? Y los primeros. También, lo que pasa es que nosotros pensamos ahora... Da la nota de los libreros antes de los libreros. Un poco así, un poco así, porque nosotros, un poco sería eso, porque nosotros ahora, si decimos libreros, pensamos en un comercio específico de venta de impresos, sobre todo de libros, más que de revistas o... folletos, papeles. Ahí está, pensamos en eso. Y de hecho eso se puede más o menos verificar. Pero hasta bien avanzado el siglo XIX, aún en Europa, aún en Francia, que tenía una cantidad enorme de librerías en distintas ciudades, no solamente en la capital, la idea de librería no era precisamente esa, sino que en las librerías se vendía lo que se podía, se vendía cualquier cosa, repito, inclusive en Europa, ¿no? Y bueno, hay que imaginarse que aquí, con tan poca gente, con niveles de alfabetización relativos, con personas que ni siquiera hablaban competentemente el español, por lo tanto, las librerías, el libro era un elemento más, en cierta forma. Una imagen muy fuerte que manejase es la del librero, que además vendía esclavos. Bueno, no solamente es nuestro primer gran librero, que fue Jaime Hernández. O sea, antes de Jaime Hernández hay algunos que venden de todo un poco y me echan algunos libros, ¿no? Esa es una perspectiva que creo que no se había ensayado aquí. Sí, de pronto en otras partes de América, con las que esta investigación sintoniza, en particular con los trabajos de algunos colegas brasileños como Nelson Sapochnik, o algunos colegas mexicanos como Laura Suárez de la Torre o María Esther Pérez Salas Cantú, bueno, o algunos colegas argentinos como Adriana Amante, pero aquí no se había visto esto de que los libros eran como en cierta forma una mercadería más, y una de las funciones principales de los libreros era la de vender esclavos, ¿no? Que era después todo un comercio, bueno, hoy podemos decir deplorable, pero era legal. Lo más extraordinario es que nuestro primer gran librero, que es Jaime Hernández, que es un inmigrante español, valenciano de origen, y que era tipógrafo
Yo no he podido todavía llegar, pero no me he rendido aún a sus actividades en España. Pero así llegó, porque así lo declaró ante la aduana, ¿qué estoy diciendo? Las autoridades del puerto. Sí. Cuando llegó aquí, más tarde fundó una librería que estaba a la altura de cualquier librería americana importante de la época, inclusive de Brasil, y hasta más que de Argentina, porque en Argentina había una situación muy particular de censura bastante intensa durante el dominio de Rosas. Bueno, él vendía también esclavos, pero casi todas las imprentas vendían esclavos, eran agencias de venta de esclavos, o de denuncia de la pérdida de esclavos, de la fuga de esclavos, lo cual plantea una situación de contradicción extraordinaria entre aquellos medios, las imprentas y las librerías y los periódicicos cuya función sería la reproducción de las luces, es decir, la defensa de las ideas y de la libertad, que por otra parte defendían, sobre todo aquí en Montevideo muy enfáticamente, donde hubo una línea republicana muy clara desde los antecedentes del artiguismo, y sin embargo esos medios se servían al comercio de los esclavos, ¿no? Es una cosa que Roberto Schwartz, en un contexto distinto, justamente pensando en la obra de Machado de Asís, llama las ideas fuera de lugar, ¿no? Cómo se desacomodan, es decir, ideas que deberían estar en el sentido coherente de la defensa de la libertad y la dignidad humana, a veces por la presión de don dinero, eso cambia, ¿no? Un personaje muy fascinante que aparece en tu libro es, Pablo, nuestro Homero, Bartolomé Hidalgo. Decís muchas cosas sobre él. ¿Qué te gustaría contarle a nuestros oyentes, los oyentes de En Perspectiva, sobre Bartolomé, el iniciador de la gauchesca, el autor de Los Cielitos y los diálogos patrióticos? Hay un capítulo muy largo ahí que está dedicado a los impresores de la gauchesca y a las transformaciones de esta forma de poesía que en principio podríamos llamar muy rápidamente popular, por lo menos ese es el objetivo, ¿no? La captura de la atención de un receptor que no es sofisticado, que no tiene lecturas complejas, a pesar de que la gauchesca, y particularmente Hidalgo, sí tenía una formación dentro de lo posible que venía de una tradición letrada. Yo venía pensando y haciendo cosas al respecto, pero se me apareció un día de 2010 que iba en un ómnibus y subió un muchacho a entregar por unas monedas, quiero decir, unos poemas escritos por él. Entonces ahí pensé en la continuidad de un sistema que está hasta cierto punto al margen de las formas de consagración letradas, no solamente académicas, que son más tardías, sino también el periodismo, la crítica, para empezar la propia comunidad de lectores altos, digamos, ¿no? Y que todo esto no existe. Uno está presente, lo ve, pero no tiene registro posterior. Así que por ahí lo que hice fue tratar de seguir las supervivencias de ese sistema de una literatura popular y interrogar quiénes la hacían y por qué la hacían. Lo de Hidalgo es muy notable al respecto, porque Hidalgo, era un hombre con lo poquísimo que se sabe de él, dicho sea de paso, ¿no? Con una cultura básica, digamos, pero había sido funcionario durante el gobierno artiguista, había llegado a ser inclusive hasta encargado de finanzas, una especie de ministro de Economía, tarea que compartía con el padre de Acuña de Figueroa. Todo acá siempre fue muy de entre casa, ¿no? Y después termina en Buenos Aires, y termina muy mal, económicamente muy mal, y ahí aparece su primer biógrafo, que evidentemente recoge cosas orales, vaya uno a saber si ciertas o no, me parece que más míticas que verificables,
dice que imprimía sus textos en hojas sueltas, lo cual es cierto, muchas han sobrevivido, sería largo explicar por qué, pero y para ser vendidas por las calles, ¿no? Y voceadas por las calles. Entonces hay ahí una cosa muy interesante que yo seguí en los historiadores y críticos posteriores o biógrafos breves o no tan breves de Hidalgo. Algunos sustituyen el ser vendidas por venderlas por parte del propio Hidalgo, o sea que lo convierten en un poeta popular pleno, en el sentido como ese muchacho que vendía, que posiblemente en algunos casos siga ocurriendo, sus poemas en una hoja fotocopiada en el ómnibus, ¿no? En esa época no había fotocopias, pero sí había imprentas. Pablo, me he quedado 100 minutos para despedirte. Te quiero hacer esta última, no resisto la tentación. Uno vive del cuento, ¿viste? Como decía mi padre. ¿Qué vas a hacer? Vender esos papeles. Bueno, una fantasía que sin duda estimulan estos estudios como el tuyo, que en definitiva vienen a subrayar la importancia de tantos oficios, ¿no? Los mencionábamos, tipógrafos, impresores, cajistas, correctores, libreros. Una fantasía, decía, es pensar que si seguimos aumentando nuestra conciencia de la importancia de todas estas colaboraciones en la hechura de un libro, ¿no? Bueno, son cosas que van cambiando, pero ahora tenemos editores, correctores, traductores, diseñadores, en fin, impresores, caramba. Tal vez en algún momento deberíamos modificar nuestro concepto de autor. Entonces, el verdadero autor de un libro, podríamos tender a pensar, es un monstruo de muchas cabezas. Bueno, ¿llegará ese día? Algo de eso hay, ¿no? Algo de eso hay. Sí, algo de eso hay, ¿no? Ve el nombre del traductor chiquito abajo, estamos empezando a ver en algunas ediciones. Sí. Jorge Luis Borges decía, ¿no? Que las tareas más modestas es la de ignoradas es la del traductor, pero el traductor es también un autor, por supuesto, ¿no? Basta con cotejar 2 o 3 traducciones del texto que fuese, supongamos Shakespeare, por decir algo, comparar la traducción de Astrana Marín, que es la de Aguilar, con, supongamos, las traducciones de Idea Vilariño de Hamlet, por decir algo. Sí, son 2 para horas de teatro cuenta de que son 2 textos hasta cierto punto diferentes, porque además siempre, de algún modo, hay una mirada vigilante, que es la mirada del editor. Eso es muy notorio en el periodismo, ¿no? Eso es muy notorio en el periodismo, en el que el editor, el director de la página o de la sección, a veces cambia el título o introduce un acápite o copete, como se quiera nombrar. Y por más que haya una firma, después... Claro. Sí, y uno después... se enrabieta, y luego efectivamente la cadena de la que tú hablas, ¿no? Sí. Quienes componen el texto, quienes corrigen el texto, quienes lo arman. En sustancia sigue siendo además lo mismo. Han cambiado, han mejorado, o sea, sofisticado la tecnología, pero los pasos siguen siendo los mismos, que es lo que hace que el libro, el impreso, sí, el texto, que con ese destino corra en desventaja frente a otras formas contemporáneas de la comunicación. Tanto más inmediatas, sí. Claro. Sí. Bueno, historias tempranas del libro. Lo subrayo una vez más: impresores, textos, libreros en el territorio oriental del Uruguay, 1807-1851, de Pablo Roca. Un libro que está en las librerías, Pablo. Sí, eso espero. Eso espero, dice el autor, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Gracias, Pablo, por haber venido. Muchas gracias a ti, y además por haber leído eso que es tan grande. Con mucho interés, por favor. Que es un poco, en fin, pero por momentos no está mal. No, y creo que quedó hecha la parte gráfica, es muy sí, lindo, ¿no? La invitación a que se asomen. Gracias en serio por la visita. Gracias a ti.